el Estado social de derecho y la importancia de los derechos económicos, sociales y culturales, por lo cual hemos preparado una serie de entrevistas con expertos constitucionalistas. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso a María Fernanda, que nos va a explicar la transición de un Estado de Derecho a un Estado social de derecho y las implicaciones que esto tiene para nosotros, los colombianos. Muchas gracias por recibirme hoy en su programa. Estoy muy contenta de estar aquí. Gracias a usted, porque hoy entenderemos lo que significa un Estado social de derecho. Bueno, pues Colombia, antes de la Constitución de 1991, era un Estado de derecho fundamentado en un principio de legalidad, en el cual los gobernantes solo pueden hacer lo que les está permitido y todos son iguales ante la ley. La idea era buscar limitar el poder del Estado, por eso también se conoce como Estado mínimo. Se creía que la mínima intervención del Estado en pro de la libertad negativa era lo mejor para los ciudadanos. Sin embargo, esto tenía una serie de inconvenientes, pues no se tenían en cuenta las circunstancias de los individuos que impedían un buen ejercicio de la libertad. Entonces, en la Constitución de 1991 se agregó la palabra social, la cual, citando al magistrado Ciro Angarita, no debe ser entendido como una simple muletilla retórica que proporciona un elegante toque de filantropía a la idea tradicional del derecho y del Estado. Entonces, ¿qué implica esto? Implica muchas cosas, entre ellas que se reconoce que los seres humanos necesitan un mínimo vital para así poder ser libres. Ahora el Estado debe tener en cuenta que el desarrollo de los individuos y la dignidad humana no solo se logran a través de derechos de primera generación, es decir, los civiles y políticos. Entonces, el Estado debe intervenir ya sea por medio de políticas públicas, planes sociales, para de esta manera materializar los derechos, teniendo en cuenta que hay ciudadanos que, por ejemplo, históricamente han sido marginados y discriminados. Con nuestro programa de hoy tenemos al ex magistrado de la Corte Constitucional, Alejandro Neira. Entonces, dentro del Estado social de derecho, uno de los cambios considerables en relación a otros estados es la intervención que éste hace en la vida de los nacionales en relación a la llamada igualdad material. ¿Podría usted explicarnos en qué consiste este tipo de igualdad? ¿En qué se diferencia de otros tipos de igualdad y por qué es tan importante para nuestro estado? Claro que sí, muchas gracias antes que nada por invitarme a su noticiero, y para contestarle la duda, el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia presentó unos ciertos parámetros para contestarle esa duda. En primer y tercer párrafo especialmente consagran lo siguiente: todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades, oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional, familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El tercero consagra que el Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en situación de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que en contra de estas se cometan. Dentro de este artículo, que el primero que cité, encontramos los aspectos interesantes para contestarlo. Por una parte, el primer párrafo consagra la igualdad formal, que es la igualdad ante la ley y el Estado. Asimismo, hablamos de una igualdad de derechos y libertades que las personas adquieren por el mero hecho de ser colombianos. Un ejemplo de la igualdad formal es el derecho al debido proceso. En el tercer párrafo del artículo 3 de la Constitución Política de Colombia consagra la igualdad material, que, como lo ha apreciado la Corte Constitucional en la sentencia T 432 de 1992, a diferencia de la igualdad formal, habla de una igualdad abstracta ante la ley, no simplemente un igualitarismo matemático, sino que se refiere a una situación objetiva, concreta, que prohíbe la arbitrariedad. Lo anterior obliga al Estado a intervenir para garantizar la igualdad efectiva de los ciudadanos que se encuentran en situaciones de desventaja. Por ejemplo, implementar políticas públicas sociales que se encarguen de proteger a los niños en su calidad de sujetos de especial protección, y crear infraestructura como otro ejemplo para acomodar el ambiente urbano a las personas que se encuentran en situación de discapacidad para movilizarse correctamente. Gracias, Alejandro. Después del corte tendremos a mi compañera, quien entrevistará a más expertos constitucionales. Mi partido no es la U, somos Centro Democrático. Pido su voto para ser senador y por nuestras listas de Cámara, Centro Democrático,
firme, corazón grande. Culturales. Hoy, Andrés Álvarez, con el fin de proseguir con nuestro programa, nos explicará en qué consisten y por qué son tan importantes para un Estado social de derecho como el nuestro. Muy buenas noches, María Fernanda. Siempre es un placer estar invitado a tu programa. Como bien decían, los derechos sociales, económicos y culturales están actualmente en nuestra Constitución. Están derechos como la salud, la vivienda, el alimento, el agua, la educación, entre otros. Como bien sabrás, frente a estos derechos, el Estado tiene tres obligaciones principales. La primera es la obligación de respetar, es decir, de no interferir en el goce de los derechos. La segunda es la obligación de proteger. Y por último, el Estado debe intervenir y adoptar medidas progresivas en pro de la efectividad de los derechos. Ahora bien, hay dos principios fundamentales a considerar entre los derechos sociales, económicos y culturales. El primero es el de la subsidiariedad. Este significa que el Estado debe intervenir solo cuando ni la sociedad, ni la familia, ni el mercado es capaz de satisfacer determinado derecho. El segundo es el principio de la progresividad, el cual significa que el Estado se compromete a adoptar medidas necesarias para la satisfacción del derecho. Para esto es necesaria la intervención del legislador, encargado de configurar políticas públicas encaminadas en proteger los derechos. Ahora bien, sumado a estos principios está la idea de la no regresividad, es decir, la imposibilidad de que éste se reduzca a la protección ya alcanzada. Pero Andrés, ¿qué ocurre cuando estos derechos no son respetados? ¿Puede una persona protegerlos por medio de la tutela? Interesante pregunta. En principio podríamos decir que no, pues la Constitución dice que la tutela es un mecanismo de protección inmediata para los derechos fundamentales. Sin embargo, actualmente, por medio de la tutela se pueden proteger derechos como los innominados, como el mínimo vital y la dignidad humana. Los derechos por conexidad también se pueden proteger y son aquellos cuya vulneración implica la vulneración de un derecho fundamental. Ahorita estabas hablando del derecho a la salud y me causa curiosidad saber si este es protegido por ser un derecho por conexidad con el derecho a la vida. Pues, Mario, en principio te podría decir que sí se protegió la idea de conexidad. Sin embargo, hoy en día, gracias a los avances jurisprudenciales que ha desarrollado la Corte Constitucional, se puede considerar como un derecho fundamental. Muchas gracias por tu explicación de hoy, Andrés. Siempre es un placer. Gracias. Para concluir con nuestro programa de hoy, tenemos nuevamente al ex magistrado Alejandro Neira, quien nos hablará un poquito sobre las críticas y problemáticas que trae la implementación de los derechos económicos, sociales y culturales como derechos fundamentales. ¿Qué nos puede decir usted sobre las controversias que causaron los DES cuando empezaron a llegar tutelas y tutelas y tutelas a la Corte Constitucional que tenían como centro estos derechos? Claro que sí, María Fernanda. Creo que el ex magistrado de la Corte, Rodrigo Primi, contestó muy bien esta interrogante en su aclaración de voto de la sentencia 1207 de 2001. Dentro de esa aclaración de voto retomó tres críticas básicas que yo consideraría las principales. En primer lugar, la posibilidad de que la concesión de tratamientos y medicamentos por vía de tutela podría estar ocasionando que no se respetaran los derechos de las personas que no resultan beneficiarias por los fallos de los jueces constitucionales, argumentando que las sentencias desequilibran el sistema de seguridad social y de salud al ordenar costosos procedimientos que no fueron contemplados por el legislador. Ya como una segunda crítica y relacionado con lo anteriormente dicho, Rodrigo Primi afirmó que los recursos para estos costosos tratamientos podrían ser mejor implementados ampliando la cobertura de los sectores más pobres de la población. En consecuencia, la Corte Constitucional estaría tomando decisiones inequitativas al dictar esos fallos en favor de quienes están dentro del sistema de salud y por los que no se verían afectados por tal doctrina constitucional. Por último, se alega que en una sociedad pobre como la nuestra es imposible cubrir los derechos fundamentales por conexidad, tales como el derecho a la salud, y en esa medida los tratados internacionales sobre la materia deberían ser implementados en forma progresiva. Termina esta crítica diciendo que al no haber criterios objetivos para determinar cuál es el nivel óptimo y más justo para la repartición de recursos para la realización de diferentes derechos, corresponde al poder democrático y no a los jueces tomar la decisión sobre hasta qué punto cubrir tales derechos. Muchas gracias por tu respuesta, Alejandro. Hasta aquí va el programa de hoy.